Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos con el kit completo de Linea después del livestream para que sepáis cómo funciona el personaje, qué tan fuerte es. Algunos tienen dudas con el bufo de maestría, algunos tienen dudas con la bajada de resistencias, muchos tienen dudas con el arma porque no se entiende del todo bien, aunque está claro realmente, así que lo vamos a dejar mucho más claro aún. Y es muchísimo más poderoso el personaje que lo que jamás se llegó a esperar. Así que prepararos, vídeo largo, o bueno, eso espero, porque vamos a ver el kit, las constelaciones y el arma en profundidad, hablar de los equipos también, y luego a partir de ahí hay que esperar la build, en lo que hay, y quien tenga Cibai que ponga un gran ganamos en los comentarios, dejadme en los comentarios quién tiene a Cibai y cuánta defensa tiene vuestra Cibai, y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada gratis, recomiendo posicionar el vídeo, el canal, todo el equipo se está muy agradecido. Si tenéis 2 bendiciones gratis por hacer todo esto de forma free to play, gracias por el apoyo a cada proyecto nuevo del canal, nuevo canal de Wuthering Waves, link aquí abajo para quien juegue Guwa que vaya a verlo, nueva página web, nueva app, y gracias por todo ello, de verdad, que aprovechen si están comiendo y gracias por estar un día más atrás de la pantalla. Y vamos con el kit completo de Linea. Pues bien, el ataque normal no hace nada y no se recomienda subir. He visto bastante gente diciendo que le gustaría jugar la de DPS y tal, y es el cuento de todos los carries, o sea, de todos los soportes, que la comunidad quiere hacer los DPS. ¿Por qué? Pues porque hay un complejo en Genshin y todos los personajes tienen que ser DPS. ¿Se puede? Sí. Resulta que no es un mal carry. La cuestión es que, aunque no tengas a Cibai, se puede jugar Navia, se puede jugar Noel, que de hecho recibirá un buffo en la 6.6, y de hecho el mejor equipo de Noel es Cristalizado Lunar junto a Linea y Columbina, y se puede jugar incluso Ito, que también va con defensa. Entonces, realmente jugar a Linea de DPS, que además es un buen DPS, no es lo más recomendable. Pero lo podéis hacer. Funcionaría cargado. Sería un DPS geo a cargados, y el escalado de su cargado es bastante alto, o sea, es un escalado bastante considerable, pero bueno, poco más. Principalmente la mayoría de lo que jugaréis a la línea de soporte no se sube el ataque normal, es decir, un talento que por suerte no hay que hacer nada de nada, .jpg. Luego, la habilidad elemental, fácil. Invocas el bicho que va golpeando Geo, además golpea Geo de forma natural, no es cristalizado lunar, ahora hablamos de todo ello. Ella sí que funciona con mucha probabilidad y mucho daño como sub DPS y va a generar muchos hits de cristalizado lunar, algo parecido a Inefa, solo que Inefa obliga a que salte un electrocargado lunar adicional cada 2 segundos, y lo que hace Inefa, recordar que cuanto más se reaplica Geo, más rápido las torretas, estas pequeñas lunas que están por aquí en pantalla, lanzan los cristalizados lunares al enemigo. Entonces es un mínimamente distinto. El electrocargado lunar también tiene un intervalo, y aunque tú apliques más cantidad de hidro y electro, el intervalo no se va a reducir, pero en el cristalizado lunar sí. Entonces, que ella ya de base fuera del campo golpee bastante Geo, combinado con el resto de compañeros que también pueden aplicar sus elementos bastante bien, sí que hace que se multiplique mucho el daño cristalizado lunar. El escalado puedes hacerlo de 2 formas. Si tú le das tap normal, invocas el bicho y golpeas. Si dejas presionado, haces un golpe muy fuerte, pero ya no se queda golpeando en el campo. Es el resumen. Luego, cooldown de 18. Es perfecto para el equipo de Cibai, tiene 18 de cooldown, y Columbina tiene 17, y utilización de 25, o sea, un full uptime muy cómodo para alargar rotaciones, para jugarlo en rotaciones de Noel que tiene cooldown de 20, es decir, cooldowns de Arconte, básicamente, más utilización que el tiempo de cooldown. Eso es buenísimo para un personaje. Ulti. De nuevo es muy fácil, y aquí es donde cura, porque todos los escalados de Linea son con defensa. Os adelanto también por la construcción, lo abordaré al final del vídeo en más detalle, explicaré por qué, pero vamos, ella va a ir seguramente con set de Serenata, no con el lunar, porque no hace tantos hits de cristalizado lunar. De hecho, ella los provoca, pero no tiene un escalado base que digas esto sí o sí va a ser lunar, con lo cual no va con el set lunar de sub DPS, va realmente con el Serenata, Columbina con el set lunar, y el último personaje a día de hoy, el best in slot real, es Albedo. Entonces obviamente nadie más lleva Serenata, debería llevarlo ella. Si vais a ir Gorou en vez de Albedo, que también da hits de Geo fuera del campo, bufos al equipo y demás,
entonces es el propio Gorou el que debe llevar instructor para bufar más el equipo. Pero bueno, cuestión, ahora lo hablamos la will y todo lo demás, que es fácil, pero la cuestión es que la ulti hace un hit inicial bastante grande en proporción a la defensa y luego cura un healing continuo que además es a todos los personajes, aunque esto da igual porque no vas a jugarla con Furina, no os preocupéis, no es como antes que veíamos mucho el healing a ver si era fuerte o no. En los equipos Geo hay mucho cristalizado, con lo cual ya tenéis un aporte defensivo fuerte y cura todo el equipo en proporción a la defensa. Coste de 60, mucho cuidado porque aquí según los integrantes del equipo igual no tenéis permaulti y hace falta conseguir bastante recarga, pero si lleváis un Gorou Favonius o un Albedo que genera muchas partículas Geo, igual el coste baja muchísimo. Puedo oscilar entre los mejores escenarios, unos 150 de recarga, pero si tenéis equipos con no tanta generación de partículas, igual se puede ir a 165, 170. Puede haber casi 20% de diferencia. Lo veremos luego en la build mucho más en profundidad, pero más o menos anda por ahí. 15 de cooldown la ulti y 12 es el timing del healing, que está muy bien igualmente. 12 segundos que te cure. Como veis, muy fácil, típico soporte, ¿no? Ahora viene lo loco, ahora vienen los talentos y ahora viene lo que realmente cambia totalmente la forma de jugar de Linea. Primer talento de ascensión, el típico del presagio lunar, que dice que por cada 100 puntos de defensa sumas un 0.7 de daño en cristalizado lunar, hasta un máximo de 14, se incrementa el presagio lunar +1 y todas las reacciones de cristalizado hidro del equipo se convierten en cristalizado lunar con la mecánica del equipo completo que ya conocemos, que es que se invocan las torretas y cuanto más reaplicación Geo le metas a las torretas, más golpes saltan de cristalizado lunar. En el caso de Columbina, ella fuera del campo fuerza unos golpes que se consideran escala cristalizado lunar obligatoriamente. Zibai también tiene 5 con la elemental y 1 más con su ulti, pero por ahora Linea no, pero Linea reaplica mucho Geo para saltar mucho cristalizado lunar y para tener en cuenta su propia proporción. Recordar que para el cristalizado lunar y para el electrocargado lunar también se tiene en cuenta la proporción crítica de todos los integrantes que participaron en la reacción. Esto es sumamente importante a tener en cuenta. Siguiente, que sería el primer talento real de ascensión. Dice, cuando la habilidad elemental está casteada en campo, la resistencia Geo de los oponentes disminuye un 15. Y dice, cuando el presagio lunar es pues 2 o más personajes de Notcry y la elemental y la ulti golpean a los enemigos, cuando se invoca el Lumi, que es el minion que va golpeando fuera del campo, se reduce otro 15% la resistencia. Es un 30 de bajar resistencias en total. Empezamos muy fuerte y esto es bastante. Cosa que en la anterior variante de equipos de Zibai con Iluga y con Gorou no había bajada de resistencias. Y sí, Iluga se ha vuelto bastante inútil ahora mismo en el equipo de Zibai porque si tú juegas Linea Columbina Zibai, 3 personajes presagio lunar, debes tener al menos uno que no sea presagio lunar para activar la consonancia completa y que se tenga en cuenta el valor, en este caso, de la defensa del personaje restante para sumar mucho más escalado base de la reacción de cristalizado lunar. Es decir, Iluga se ha vuelto inútil, por eso lo digo. Siguiente talento de ascensión, dice... Aquí ha habido gente que se me ha enfadado incluso, pero bueno, siempre pasa en redes. Me han dicho, no, pero el bufo de maestría no es tan bueno, tal, no sé qué. Pues vamos a ver cuál es el bufo de maestría, porque cuidado con el bufo de maestría que tiene Linea. Dice, Linea incrementa la maestría elemental de ciertos personajes del equipo acorde a tu personaje activo. Dice, incrementa la maestría, en este caso según del equipo, igual es gente que lo ha entendido mal. Incrementa la maestría en un 5% de la defensa. No tiene cap, mucho cuidado con esto, no tiene cap, esto es una locura. A 1000 serían 50, a 2000 serían 100 y a 3000, que Linea puede llegar a 3000 con su arma, serían 150. Dice, si el personaje en campo es presagio lunar, sería al mismo personaje en campo, es decir, a Zibai. Pero si el personaje en campo no es un personaje de presagio lunar, incrementa la maestría de la propia Linea. Es decir, si el personaje en campo es Noel, Navia
hito o alguna otra cosa así. Y en el caso de ser línea DPS, en ambos casos se aplica exactamente igual. Es un bufo muy fuerte, es un bufo bastante interesante. No es a todo el equipo, pero con que ya solo afecte al carry, en este caso a Zibai, es bastante interesante. Luego, siguiente bufo es para explorar, que básicamente el cargado puede explotar los minerales. Ha habido una mini polémica estos días porque se lo quitaron y la gente decía qué tontería, si puedo minar con un cargado de Linea y romper los minerales de un solo cargado, pues me ahorro tiempo, parecido a Zhongli, es Geo, va a ser el mejor personaje Geo junto a Xironen del juego, ¿por qué no? Y se lo han vuelto a poner. Resumen. Esto es hasta ahora Linea. Es muy poderosa, sobre todo por, aparte de todo lo dicho anteriormente, porque al curar te permite jugar establemente la espada del alba en Zibai, que de hecho la vuelve mejor todavía porque es simplemente un arma que te da 28 de probabilidad, 46 de daño crítico. Ya está. Es buenísima. Y ahora viene el arma y las constelaciones que bufan mucho más, ya no solo el equipo, sino el daño general de todo donde esté Linea. El arma le da 88 daño crítico a la propia Linea, le da una pasiva que se duplica bajo ciertas condiciones y básicamente es que nos da defensa a Linea, que esto ayuda para el tema del bufo a la maestría y todo lo demás, nos da 40% de daño Geo a la propia Linea, ya que Linea realmente, como os expliqué, su daño bruto es Geo, no es cristalizado lunar, pero luego aporta sus stats al daño cristalizado lunar, con lo cual aumenta mucho el daño del equipo. Y nos da 20% de daño en las habilidades elementales del equipo, teniendo en cuenta que los 5 cristalizados de Zibai son de su habilidad elemental y todo el daño fuera del campo de Columbina, con las constelaciones que tengas, si la tienes arma, si es un buen sub DPS, está en su habilidad elemental. La cuestión es que el arma dice que estos bufos se duplican, creo que si hay presagio lunar. Se duplican bajo una condición, pero me parece que es una condición fácil. Significa que realmente Linea gana 80% de bono daño Geo, con lo cual poca broma el daño que va a hacer fuera del campo y que le va a meter 40% de daño infligido a las habilidades elementales del equipo. Esto ya se pone serio, lo que pasa es que ya se Linea más arma. Se va a poner más serio. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Las constelaciones. La C1 es mucho texto, pero no es tan fuerte. La fuerte realmente es la C2. La C1 dice: cuando desatas tu habilidad elemental o cuando activas cualquier tipo de reacción lunar, Linea gana 6 stacks de un efecto nuevo, al máximo 18 stacks. Normalmente, como tienes que activarlo 3 veces por rotación, se va a hacer fácilmente. Dice: cuando los personajes del equipo hacen una reacción de cristalizado lunar, consumes un stack, incrementando ese daño infligido. Incrementa un equivalente al 75% de la defensa de Linea. Son stacks como los de Iluga, son stacks aditivos, con lo cual no vais a ver un daño mucho mayor porque ya se hace todo el cálculo y de todo el cálculo se le suma este poquito extra, entonces no vais a ver una diferencia enorme. Es una C1 de estas, bite un poco, la fuerte es la C2. Y luego dice: adicionalmente, cuando la habilidad elemental la dejas mantenida para hacer el golpe fuerte, en cuyo caso ya no es sub DPS, sino una especie de un golpe muy fuerte para nukear enemigos, igual de carry, Linea consume hasta 5 stacks y cada stacks incrementa el daño infligido de esta habilidad elemental mantenida hasta un 150% de la defensa de Linea, es decir, más daño para ella si la juegas haciendo más daño. No es muy buena, es más daño, pero no es muy buena. Ahora sí, la C2. Me estoy calentando igual a sacar esta C2. Dice: 8 segundos después de activar Moondrift Harmony, que es la pasiva, todos los personajes Hidro y Geo del equipo... No dice la reacción de cristalizado lunar,
esto hay que tener muy en cuenta porque este multiplicador afecta al cristalizado lunar y afecta al multiplicador global de todo el equipo, que luego va a afectar al cálculo del daño que se genere del cristalizado lunar, que se va a generar continuamente y mucho más constantemente que en otros equipos porque hay mucha reaplicación geo y es una salvajada. Y afectaría al hipotético Besting Slot, que es Albedo, que es un sub DPS muy fuerte y que hace muchos hits también de geo y que también va con proporción crítica, que va a aportar al daño del cálculo de la reacción lunar, del número de cristalizado lunar que salga. Cuidado. Todos los personajes hidros y geos del equipo ganan 40% daño crítico. Adicionalmente, cuando la habilidad elemental hace el golpe muy fuerte, el daño crítico de este ataque se incrementa 150% más. Es la habilidad elemental mantenida que hace esa explosión con daño muchísimo más fuerte, pero no se va a usar. Luego dice, presagio lunar. Cuando la habilidad elemental utiliza el golpe fuerte, otra vez, o utiliza la habilidad... Esto es... vale, es mucho texto, pero dice que cuando mantienes también en esta habilidad elemental mantenida para hacer un nuke enorme, se va a tener en cuenta los stats de los personajes del equipo hidros y geos para hacer el cálculo de daño, es decir, para que haga mucho más daño con este cálculo de daño cristalizado lunar. De nuevo, servirá yo creo que para nukear una sala cuando quieras acabarla, que le quede un trocito de vida al enemigo, o para alguna rotación rara de la conflagración Estigia, pero lo importante es el 40% de crítico a los personajes del equipo hidros y geos, no solo a la reacción, con lo cual el daño se va a incrementar exageradamente. Luego, la C3 y la C5, elemental y ulti más 3, la elemental para hacer más daño, la ulti para curar más. La C4, 5 segundos después de activar el Moondrive Harmony, la pasiva general, incrementa la defensa Linnea y del personaje activo 25%, es decir, es un buffo para Linnea y para Zibai. Y cuando Linnea está fuera del campo, cuando Linnea está en el campo, perdón, como DPS, este bufo de defensa se puede stackear, es decir, como la Linnea DPS que os he explicado antes, pues puedes ganar este 50% duplicando el bufo. Se nota que hay algunos bufos para incentivar a la gente a que la pruebe de DPS, porque no está mal, pero claro, igual conseguir esa C2 para tirar tu elemental nukeada y luego rotar es un poco arriesgado, es un poco mucho coste menos beneficio. Y luego la C6, los efectos de la constelación. Esta constelación es Provisional Classification, que es la C1. Los efectos de la C1 se incrementan, dice por aquí. Cuando se utiliza la habilidad elemental o cuando se active el Moondrive Harmony, la pasiva, Linnea puede directamente ganar el máximo de cargas, esas 18. Cuando se consumen esas cargas, se consume un número adicional también de cargas equivalente a 2 veces el número original, aunque creo que con la C6 puedes stackearlas infinito, que incrementa el daño que se bustea en un 150% del valor original. Es decir, esto creo que empezaría a merecer la pena. Con la C6 empieza a merecer la pena la C1. Y dice, cuando está el presagio lunar, además, el daño de cristalizado lunar, es decir, el daño base de la reacción, el multiplicador fuerte, de todos los miembros del equipo aumenta un 25%. La C6 está un poquito rota para estos equipos, pero bueno, nadie va a ir por la C6 seguramente. La C1 empieza a merecer la pena con la C6. Y la C2, con el 40 crítico a todos los personajes del equipo, está rota, porque como digo, afectaría a Albedo. Esto es Linnea. Es una locura. ¿Qué utilizaría aparte de su arma? Pues bien, la elegía Delfín, que le da bastante recarga y permite utilizar y conseguir stats de solo proporción crítica. Seguramente, como necesita entre 50 y 70, la elegía Delfín le da 55, es de sus mejores armas porque bufa la maestría del equipo y le da la recarga suficiente. Como 4 estrellas, pues entiendo yo que armas de probabilidad o daño, porque armas a día de hoy que bufan al equipo de 4 estrellas en este aspecto no hay, pero el último acorde que le da a ella 48 de daño y ella hace mucho daño fuera del campo y le da maestría, puede que no venga mal, y a últimas instancias, por supuesto, siempre nos salva el Favonius, que le da suficiente recarga y partículas al equipo. Y los sets va Serenata, porque no es que tenga hits que fuerce que sea una escalada cristalizada lunar, no es que tenga, digamos, 5 o 10 hits obligados cristalizados fuera del campo, y no es que, digamos, ella en sus propios escalados tenga algún tipo de cristalizado lunar que se pudiera bufar con el set lunar. Es decir, realmente tiene que ir Serenata de una u otra forma, y los cristalizados que ella, digamos, que va a aportar al daño con su proporción crítica, porque ella escala con probabilidad, su arco le da 88 daño crítico, realmente son cristalizados que son reacciones
que se están propiciando por su reaplicación geo. No son escalados propios de sus talentos, ni de sus numeritos, ni de su ficha técnica, ni nada de nada. No aparece en sus datos ni en toda su descripción. Entonces, esto va a ser increíble. ¿Por qué? Porque el nuevo techo de los equipos de Linea, lo hablaré en un vídeo cuando haga su build, o seguramente hago un vídeo aparte. Efectivamente es con Albedo, porque Albedo cumple todo esto. Albedo hace muchos hits de geo fuera del campo y aparte es un muy buen sub DPS. Albedo tiene el talento que siempre tuvo de meter 125 de maestría a todo el equipo. Poca broma con este bufo. Albedo es una buena batería geo y entonces esa batería geo va a hacer que literalmente Ciba y Linea necesiten menos energía todavía, y Columbina sabéis que tiene algunos problemas de recarga. Además, sí, más todavía, Albedo, cuando tú llevas el personaje en el equipo que no es presagio lunar, se tiene en cuenta, según su elemento, su valor de un stat, en el caso del geo, la defensa. Entonces, Albedo a tener 3600 de defensa, va a hacer que sea uno, bueno, que puede alcanzar 3600 de defensa, pero más de 3000 casi siempre. Es el personaje que realmente puede llegar a dar el máximo valor de daño en el equipo de la reacción escalado base de cristalizado lunar. Aquí se ha pensado y se está testeando mucho qué aportaría Gorou. No está mal, pero Gorou no llega ni a 3000 de defensa, igual con 2000 y da gracias. Se ha pensado qué tal Iluga, pero con Iluga baja muchísimo el daño del equipo porque ya serían 4 personajes de presagio lunar y te quitas, como expliqué antes, ese bufo en proporción a la defensa del geo restante que no tenga presagio para aumentar el escalado base de la reacción. Entonces Iluga es inútil en este equipo, la verdad. Ni siquiera con la constelación 6 compensa la pérdida de daño. Xilonen con C2, que baja las resistencias geo y aunque no hace hits fuera del campo puede generar partículas el equipo con el Favonius y puede llevar set de instructor y tener mucha defensa para que igual ayude, aunque no llegaría a 3000 con set de instructor. Así que bueno, Gorou C6 no está mal. Xilonen con instructor C2 y Favonius no está mal, pero aquí Albedo empieza a brillar y algunos dirán, bueno, ¿y Chiori qué tal? Pues malísima, porque Chiori no da un bufo al equipo como Albedo y objetivamente si tú pones un Albedo con el arma de Chiori con proporción crítica que va a aportar a la reacción de cristalizado lunar, el aporte de Albedo es superior al de Chiori, y el daño total del equipo es superior. Entonces Chiori tendría que tener más inversión, más dupes, la C1, la C2 y un montón de cuestiones para que se empiece a acercar a lo que puede aportar Albedo al equipo. Además que las constelaciones de Albedo después del rework de la Aquelarre son mínimamente más valiosas. Así que, bueno, faltaría por comentar que habrá gente que me diga ¿y Zhongli? Porque todo el mundo quiere meter a Zhongli porque baja resistencias. Hombre, pues técnicamente no está mal, pero tampoco va con defensa Zhongli. Y además sería plantearse construir un Zhongli con triple defensa que no tendrías un escudo fuerte. Si te rompen el escudo no bajas resistencias, pero necesitas que llegue a 3000 de defensa para dar el máximo bufo de daño en el cristalizado lunar. Con lo cual, Albedo es el dios y han conseguido reworkear el equipo de Zibai. Y quien no sacó a Albedo en el anterior banner, mea culpa, perdió, porque va a estar esperando los main Zibai el rerun de Albedo para conseguir el best in slot de este equipo. Poquito más. Gracias por estar un día más ahí. Espero que hayáis disfrutado mucho del pre. Al final es una Willy, es todo el personaje en profundidad, pero de el análisis y el kit inicial de Linea. Suerte con las tiradas. Nos vemos en stream. Gracias por disfrutar seguramente el livestream, que me habéis visto hace un momento en el livestream. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis mini minis. Y chaito.